Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Yo soy Angelo y el día de hoy quiero hablarles acerca de libros sobre videojuegos que tengo en mi colección. Pero para ello he seleccionado, digamos, libros que debes comprar. Es decir, no son libros de arte, no son que vienen con los juegos o ediciones especiales, no son guías, sino libros que hablan sobre videojuegos que debes comprar. En eso me refiero, por ejemplo, libros que se dediquen a una temática específica, libros de historias, de documentales sobre la historia de los videojuegos, cosas así. Entonces, en mi colección, pues la verdad me pareció interesante compartir con ustedes los libros de los cuales tengo que no tienen nada que ver con, digamos, los libros de arte que vienen con los juegos, con las guías, etcétera, y que podría interesarle a más de uno. Lamentablemente, muchos de los libros de videojuegos pues vienen en inglés, así que no tengo muchísimos en español, pero creo que en la mayoría de los casos, al menos de los que jugamos videojuegos, el inglés, digamos, no es una barrera tan importante, sobre todo cuando muchos de estos libros son recopilaciones visuales, por así decirlo. Luego estuve pensando cómo hago para presentar estos libros, es decir, qué temática escojo, cómo me voy, de qué manera los presento, y se me ocurrió pues simplemente hacerlo por temática, es decir, libros que traten sobre más o menos el mismo tema, pues presentarlos juntos y hablar sobre ellos. Pero como son muchísimos libros, entonces no voy a hacer esto muy largo, así que vamos a iniciar de una vez con cada uno de los libros. Quiero iniciar con estos dos libros de el periodista Jason Schreier. La verdad es que siempre se hace difícil nombrar a este periodista, porque estos son dos libros que desde mi punto de vista son imprescindibles para todos aquellos que quieren conocer un poco acerca de lo que es el desarrollo de videojuegos, pero no desde el punto de vista técnico, sino de lo que ocurre detrás de muchos de esos proyectos mega gigantes que conocemos como The Witcher 3 o Uncharted 4, entre muchos otros, ya que se nos explica un poco todos los problemas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista creativo, y eso lo vamos a conocer en Blood, Sweat and Pixel, que sería algo como sangre, sudor y píxeles, ¿no? De aquella famosa frase de Churchill. Y la verdad es que este es un libro que te abre muchísimo los ojos para entender el complejo mundo de lo que es la creación de videojuegos en cuanto a todo lo que es, digamos, los procesos de manejo de una empresa de videojuegos desde el punto de vista creativo, desde los jefes, ¿no? Aquí se explica un poco todos los problemas por los que muchas de las empresas que Microsoft tenía no empezaron a producir varios juegos. Y luego tenemos otro como Press Reset, que es, digamos, una evolución del libro anterior y donde va un poco más allá, ya que en este libro no se nos habla únicamente acerca de lo que es la producción, sino de esas caídas, digamos, de todos los problemas que hay detrás, como es el crunch de los videojuegos, como algunas empresas han cerrado, como algunos autores han tenido pues que reinventarse y salir de abajo, y todo de cómo, digamos, básicamente en uno de los dos libros comenta que efectivamente el que un juego se termine y salga al mercado es algo muy cerca de un milagro. No solamente por los problemas técnicos, por todas las complicaciones técnicas que se pueden encontrar en un videojuego, sino también por todo lo que va detrás desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de manejo, de licencias, de lo que significa el crunch, de cómo a algunos creadores pues un poco se les sube el ego, etcétera. Y la verdad es que son dos libros que nos van contando diferentes historias. En el caso, por ejemplo, de Blood, Sweat and Pixel, normalmente nos habla acerca del proceso de algún juego en particular, como alguna, digamos, The Witcher, Uncharted 4, todos los problemas que tuvieron detrás. Y Press Reset nos habla a veces de la caída y renacimiento de algunas empresas, de algunos autores conocidos. Entonces son dos libros que yo considero que son imprescindibles para todo aquel que pues le interese el tema de los videojuegos y la producción y conocer un poco detrás de todo esto. La verdad es que te ayudó bastante a abrir los ojos, porque mucha gente cree que esto es simplemente, ¿saben?, ponerse a programar y ya y sacar un juego adelante, pero esto es muchísimo más complejo de lo que parece y los recomiendo. Son una lectura súper recomendada. Evidentemente estos son libros, no en todo el sentido de la palabra, en cuanto a que no son de imágenes ni nada, sino pues es todo pues contándote cómo ha sido, digamos, el proceso, ¿no?, el trabajo y todos los problemas que hubo detrás para poder sacar un videojuego adelante. En el caso de este libro de Hardcore Gaming 101,
es un libro que habla acerca de lo que varios de los que son autores de este website, de esta página que también se encarga de publicar libros, escogieron cuáles eran para ellos los 200 mejores juegos de toda la historia. Este libro cubre más o menos hasta el 2015, por lo que evidentemente no está incluido ningún juego de Switch, ni tampoco pues obviamente de la actual generación. Es un libro que ya tiene bastantes años, pero que de igual manera es muy interesante para conocer pues la opinión de otras personas, donde no necesariamente tienes que estar de acuerdo con ellos en lo que dicen, ni tiene por qué parecerte que los 200 mejores juegos que ellos han propuesto son los que son, porque hay muchos con los que yo difiero, pero es interesante, ¿no?, ver un poco de cuáles son los mejores juegos. El juego está ordenado por géneros, es decir, comienza digamos por plataforma, luego pasa por aventuras gráficas, luego se va a lo que son simulación, autos, etcétera, etcétera, pasando un poco por todos los géneros de manera bastante suave, ¿no? Hacen una transición bastante suave, no es que salta de un género a otro como específico, pero va haciendo una transición de género y es bastante interesante. Aunque hay una mentira en el título que habla de 200 mejores videojuegos de todos los tiempos, y realmente podríamos decir que habla de 400 mejores juegos de todos los tiempos. Y es que en cada uno de los juegos que menciona siempre hay un pequeño apartado al final donde se hace como una mención honorífica a otro juego que es de características similares y que pues es también muy bueno. Y bueno, en algunos casos yo diría que el que menciona a mí me gusta más que el que colocan como ejemplo principal, pero en todo caso, como digo, esto no se trata de que ellos tengan o no la razón, sino es un libro bastante interesante para leer las opiniones de otros y sobre todo de conocer quizás algunos géneros que yo no manejo, donde me permite pues un poco ver cuáles son las opiniones de ellos, y si algún día me interesa conocer un poco ese género, pues tener un referente acá donde puedo abrir, ver un poco acerca de ello y pues hacerme una idea de escoger algún juego para darle una oportunidad. La verdad es un buen libro, a mí me ha gustado mucho. En algún momento estuve haciendo una serie donde quería hablar de todos y cada uno de estos videojuegos, pero bueno, lamentablemente la serie no cuajó y al final pues la abandoné. Sin embargo, los mejores 200 juegos de toda la historia es un libro que recomiendo porque me parece que tiene bastante información útil. Bien, acá he recopilado o he puesto en conjunto todos los 4 libros que tengo que hablan de la temática Super Nintendo. Como todos ustedes saben, la Super Nintendo es mi consola favorita de todos los tiempos y pues tengo una debilidad enorme por todo lo que tenga que ver con esta consola. Y por ende tengo 4 libros dedicados a la Super Nintendo, que en este caso son Super Famicom The Box Art Collection de la gente de Bitmap Books, Pixel, de Unofficial SNES Pixel Book, también de la gente de Bitmap Books, y luego tengo la enciclopedia de la Super Nintendo y Super Nintendo Legends de la gente de Game Press. Ese libro está completamente en español. Así que vamos a iniciar hablando de The Super Famicom Box Art Collection. Bien, en este libro de lo que se nos habla básicamente son de las portadas. Están escaneadas alrededor de 250 portadas de juegos japoneses, ok, todos estos son juegos japoneses, donde pues se nos va mostrando las portadas de los juegos, la caja y un poco acerca del juego, de qué juego es y por qué la caja es, digamos, tan mítica. Aquí no se trata de escoger necesariamente los mejores juegos ni nada por el estilo, ni se trata de hacer una historia de la Super Nintendo, sino es acerca del arte de estas cajas japonesas, que pues muchas veces eran más interesantes que el arte que se nos llegaba, digamos, acá a Occidente, ¿no? A Estados Unidos, a Europa. Y entonces pues es un compendio visual bastante interesante. En cada una de las páginas tenemos digamos, una foto de la caja en cuestión y una explicación de qué trata el juego y de por qué la caja se considera tan mítica. Asimismo, luego tenemos el libro de Unofficial SNES Pixel Book. Este libro también tienen que entender que no se trata de una historia de la Super Nintendo ni nada, sino es un poco de la celebración del arte pixel art de la Super Nintendo. Entonces acá se da un paseo por lo que se consideran los mejores juegos desde el punto de vista gráfico, que tenían el mejor arte, y se va hablando un poco de, obviamente, del juego en sí mismo y también pues de por qué el arte de este juego pues tuvo tanto impacto. También hay algunas entrevistas a algunos desarrolladores hablando un poco de ese estilo gráfico, lo cual lo hace bastante interesante. Como digo, es un libro más que todo hablando del arte, entonces pues no sigue, digamos, un orden exacto para hablar de ello, sino pues va saltando de un punto a otro mientras te va mostrando diferentes fotografías, imágenes de los juegos, todo pues en perfecto pixel art, como para que lo recordemos. La calidad de impresión de Bitmap Books siempre ha sido enorme y lo pueden ver en los libros que les he presentado hasta ahora, por lo que la verdad es que desde mi punto de vista Bitmap Books es una de las marcas de libros que más me gusta por la calidad de la impresión, que no, para mí no se le acerca a nadie. La verdad es que tiene un grandísimo nivel y este libro en particular es muy muy hermoso de ver, te trae muchos recuerdos y si te gusta pues lo que es la Super Nintendo, estoy seguro que te va a sacar una lágrima y te va a provocar no jugar más nada, porque es que te recuerda lo hermoso que era gráficamente y todo lo que se hacía con tan poco en esa época.
Continuando con lo que son los juegos de Super Nintendo, tenemos en este caso el libro escrito por Chris Scullion, que es un periodista que trabaja para la BGC, que vive acá pues en Inglaterra, en Escocia, en este caso, en Gran Britain, Reino Unido. Y entonces pues está sacando toda una serie de libros. Ya sacó uno anteriormente de la Nintendo, hasta acaba de sacar, sacó este de la Super Nintendo, tiene uno de Mega Drive y ahora mismo está escribiendo uno dedicado a la Nintendo 64 y posteriormente a uno a Dreamcast. Pero esta enciclopedia de la Super Nintendo, ¿qué es? Pues bien, yo lo comparo con un diccionario, ¿no? Hasta cierto punto, pero un diccionario desde el punto de vista no de que nos explica palabras de la Super Nintendo, sino porque están todos los juegos que fueron publicados para la Super Nintendo de NTSC y PAL. No están incluidos los juegos japoneses. Y en este caso pues tiene un bonus que son los juegos de la Virtual Boy. Ya que eran poquitos, pues lo agregó como bonus allí. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Pues ustedes van abriendo y van a encontrarse que hay una cosa como 8 cada vez que lo abren por página hay unos 4 juegos. Y lo que se hace es simplemente hablar un poco de ese juego y siempre pues con alguna curiosidad, pero muy muy resumido y una imagen del juego. Entonces básicamente es como para tener una enciclopedia. En algún momento escuchas un juego, quieres ver de qué trata, tienes alguna idea, pues abres, te vas a la letra, ves y un poco te da una idea de qué trata el juego, te explica muy cortamente. No voy a decir que no es un review, es más una descripción de lo que trata el juego con algún comentario y con alguna curiosidad respecto del mismo. Entonces eso es una pequeña enciclopedia que te permite pues ir a controlar los juegos que han salido en la Super Nintendo, al menos PAL y en Europa y América. La verdad está bastante completa, pero no te esperes así como que algo súper dedicado a Nintendo, porque es eso, es solo hablar de los juegos, aunque tiene una pequeña intro evidentemente donde te explican un poco la historia de la Super Nintendo, pero muy resumidamente. Y por último de Super Nintendo tengo el libro, al menos dedicado a la Super Nintendo, de todo lo que más me gusta por el contenido, que es el de Game Press, llamado Super Nintendo Legends. En este libro pues también se nos hablan de todos los juegos, bueno, no de todos, sino de una selección importante de juegos de la Super Nintendo. Y aunque allí en la portada dice PAL Version, es más una especie de, pues, para igualarlo, ¿no?, a lo que eran las cajas, pero realmente no se habla únicamente de juegos PAL, sino también de juegos NTSC. Digamos que hablan de todos los juegos que ellos consideran más importantes de la Super Nintendo. Al inicio también tienes pues toda una introducción acerca del hardware, de la historia detrás del lanzamiento, de cómo se recibió la consola y todo eso, lo que lo hace bastante completo como libro. Y luego durante cada página pues te van hablando un poco de aquellos juegos más importantes. Evidentemente los juegos más importantes les dedican un poco más de espacio que a los juegos pues que quizás no tuvieron tanta relevancia, por así decirlo, pero no por ello que sean peores juegos, pero que no tuvieron el mismo impacto, pues digamos, de un Street Fighter 2. Entonces es un libro bastante completo y al final también se van a encontrar con pequeñas menciones a juegos olvidados o juegos que no se dejaron allí en las páginas principales, como puede ser que se va a lanzar recientemente en Nintendo Switch, que es el Live Alive, donde es un juego que nunca salió de Japón. Sin embargo, aquí le hacen una mención bastante cortita, pero es para que vean un poco que hay una gran variedad en lo que se refiere a su selección. También se hablan de los periféricos que salieron para la consola, y en línea general es un libro que cubre bastante y que te va a dar bastante conocimiento acerca de la consola y los juegos y qué era cada uno de estos juegos, con anécdotas. Y sobre todo en la parte superior van a encontrar que hay unos códigos de celular QR donde ustedes lo escanean y les va a permitir ir a escuchar la música del juego que está en ese momento en la página, lo cual me parece un toque bastante interesante porque es como una selección de las mejores, ¿no? Entonces la verdad es que es un libro bastante completo. La calidad de impresión también es muy buena, a full color. No creo que sea tan buena como la de Pitman Books, pero aún así es de un gran nivel y de excelente calidad. Lo único, bueno, que algunas imágenes pues en general me parecen un poco pequeñitas, entonces pues como que no puedes apreciar tan bien el arte, pero es un libro hermoso y lo recomiendo a cualquiera que le guste la Super Nintendo. Y bueno, si tengo de Super Nintendo, no podían faltar también los libros de la Sega Genesis Mega Drive. En este caso no tengo tantos porque no fue una consola que tuve en mi niñez, la jugaba en casa de amigos y me apegó, no es el mismo, pero aún así le tengo muchísimo cariño. Entonces en este caso tengo el libro de Game Press, que está completamente en español, Mega Drive Legends, que es el equivalente de la versión de Super Nintendo básicamente, pero ahora dedicado todo a lo que son los juegos de Sega Genesis Mega Drive, por lo que pues no tengo mucho más que decir que no haya dicho anteriormente. Ambos libros, digamos, este libro también cuenta con el mismo nivel de calidad que el de Super Nintendo, pero quizá el de Super Nintendo es un poco mejor porque
que creo recordar que el de Mega Drive salió antes. Yo lo compré junto cuando salió de Super Nintendo, pero el de Mega Drive ya había salido. Y entonces pues digamos que me imagino que de algunos errores se aprenden. Y el libro de Super Nintendo pues es un poquitín mejor desde mi punto de vista. Pero igual es un gran libro con muchísima información acerca de la Sega Genesis, al igual que lo tiene el anterior, como el lanzamiento, el hardware interno, las imágenes, te hablan de los juegos más importantes. Y pues la verdad es que está bastante completo. Así que si te gusta lo que es la Mega Drive, para mí este libro y el de la Super Nintendo son acompañantes y que no deben comprarse por separado, ¿ok? La verdad es que los dos están muy bien y como dije, están en completo español. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de Sega Mega Drive, tengo también el libro que sacó más recientemente. Este fue el último libro que sacó Chris Scullion, que ya hablamos de la versión de Super Nintendo, y en este caso es dedicado a la Sega Mega Drive Genesis, donde se hablan de todos los juegos nuevamente NTSC y PAL, como los expliqué antes. Pero además acá él ha incluido también todos los juegos de Mega CD y de 32X como un bonus, así como estuvo el de Virtual Boy en el de la Super Nintendo. Así que básicamente acá puedes consultar absolutamente todos los juegos americanos y europeos que fueron lanzados en esta consola, por si algún día pues tienes alguna duda o si te gusta ojear y descubrir alguna cosa nueva. De pronto pues abres así al azar, ves un juego y dices de qué trata este juego y tienes una pequeña referencia, una imagen, alguna curiosidad, y eso te permite un poco saber si es un juego que vas a querer probar o no. Así que bueno, en mi colección, como ven, la parte de 16 bits está bastante completita. Bueno, y acá les traigo la que probablemente sea mi sección favorita, mis libros favoritos, que son acerca de las aventuras gráficas. Y la verdad es que quería hacer este video antes, pero justamente estaba esperando lo que era que me llegaran dos libros que había pedido a la gente de Game Press, que es el libro de las aventuras gráficas, que por cierto lo tengo acá, y el de las digamos, los misterios de Monkey Island. Entonces vamos a estar hablando un poco de todos estos libros, explicándole un poco qué es lo que te ofrece cada uno y pues cuál te recomiendo o cuál deberías comprar según tu gusto. Del primer libro que quiero hablar es El arte de las aventuras gráficas. Es un libro que está en inglés y es de la gente de Bitmap Books, pero es un libro que es muy hermoso para todos quienes vivimos la época de las aventuras gráficas clásicas, sobre todo, ya que el libro es una celebración de lo que era ese estilo gráfico que pues era parte importante de lo que hacía una aventura gráfica algo tan especial y memorable. En este libro, pues al igual que en el de la Super Nintendo, del Pixel, se nos va mostrando imágenes tomadas de los juegos, algunos personajes, van sacando extractos, ¿no?, de píxeles de personajes para mostrarlos y explicarnos por qué, digamos, ese juego tuvo un impacto, hablar un poco del juego. No sigue necesariamente, no es acerca de la historia de las aventuras gráficas como tal, pero sí abarca muchísimos juegos y habla de ellos, pero desde un punto de vista, digamos, donde lo que más se quiere rescatar es la parte del pixel art. Entonces, entre época y época, por decirlo de alguna manera, para la manera en que presentan los juegos, es que hay entrevistas con diferentes desarrolladores de diferentes juegos, ¿no? Por ejemplo, que a Al Lowe, que es el creador de la serie de Larry, le hacen preguntas, ¿no? Una pequeña entrevista, y luego de eso pues tenemos un poco el arte de los juegos de Larry. Es un poco como el juego va, entonces es interesante porque tienes a los autores hablando de su juego y al mismo tiempo pues el creador del libro desglosando un poco lo que es el arte de esos juegos y mostrándotelo allí. No se trata de artes conceptuales ni nada de eso, sino del propio arte que se muestra en los juegos, del pixel, de los fondos, de los personajes y de por qué ese juego, digamos, tuvo un impacto. Entonces es un libro bastante interesante, muy precioso, sobre todo para los que no les gustan lo que fueron las aventuras gráficas, porque hay bastantes temas que se tocan allí que pues son preciosistas, ¿no? O sea, de la manera en que te los presentan y cómo te los hablan, pues la verdad es que son importantísimos, muy bonitos, y yo los recomiendo absolutamente a cualquiera que le guste porque es uno de los mejores libros que hay respecto a ese tema y es realmente hermoso, porque además, como ya he dicho anteriormente, la calidad de impresión de Bitmap Books creo que no está superada por nadie. Game Press hace un trabajo exquisito también, muy bueno de impresión, pero desde mi punto de vista Bitmap Books está un peldaño por encima. Ahora quiero hablar del libro más reciente que me ha llegado, en este caso el de la gente de Game Press, y quiero hablar de él porque es un poco diferente al resto de los libros que les estoy presentando acá, que es el de los misterios de Monkey Island. Lo primero que tienen que entender es que este no es un libro colorido, primero porque no tiene color, realmente es un libro lleno de texto. No lo he leído todo ni estoy cerca, pero digamos que
el libro no es acerca de hablar de los juegos como tal, en el sentido de que Monkey Island 1 fue un juego y darte una serie de datos y ya hay que quedarse con eso. El libro es todo un paseo por lo que es la historia de LucasArts y de cómo el desarrollo de los juegos de Monkey Island se fue dando y cómo estos, digamos, fueron influenciando otros estudios, cómo esto también obligó a LucasArts a hacer cambios, cómo se transformó de un tema a otro. Entonces, a pesar de que el libro se llama Los Misterios de Monkey Island y digamos que gira en torno a eso, creo que gira en torno a eso como punto, como eje para el que te va contando toda la historia de la evolución de lo que fue LucasArts y de cómo los juegos de aventura pues fueron influenciando los cambios, ¿no? En lo que era la empresa y en lo que fue la misma saga de Monkey Island y cómo la saga a su mismo tiempo pues iba influenciando la creación de otros juegos. La verdad es que es un libro que está hecho, no está hecho para que lo abras a la mitad y lo puedas leer una página de un juego y ya está, porque no es así. O sea, es un libro que está hecho para leer de principio a fin, al menos en mi apreciación, porque es, no voy a decir una novela evidentemente, pero eso es una historia, ¿no? Tienes que leerlo de principio para poder ir entendiendo cómo se iba hilando, ¿no? Y la verdad es muy interesante si te gusta LucasArts, porque el autor lo hace bastante interesante, al menos hasta donde he leído. No sé si más adelante va a estar repetitivo, porque es un libro bastante gordito, que tiene bastantes páginas y está bastante lleno de texto, y la verdad hasta ahora a mí no me ha aburrido, me encanta porque es una forma, digamos, de ver atrás a lo que fue el desarrollo, historia de esta mítica empresa que nos dejó tantos recuerdos y que bueno, que lamentablemente hoy en día ni la IP ni la empresa existe básicamente, y de la que no hemos sabido más nada. Así que si te gusta, digamos, leer de la historia de los videojuegos y sobre todo en este caso de LucasArts, te recomiendo enormemente Los Misterios de Monkey Island. Bien, he dejado estos dos libros, digamos, para el final de esta sección, porque quiero hablar un poco inicialmente del libro de las aventuras gráficas, porque es un libro que me encanta, es un libro que me gusta muchísimo, la calidad de impresión está muy bien, pero tiene un pero para mí muy importante, que es un libro que al mismo tiempo que me encanta, me ha dejado un poco decepcionado en cuanto a que siento que este libro debió ser el doble de grande. Porque hay muchísimas aventuras gráficas de las que no se habla. O sea, en el libro obviamente lo primero que se hacen es explicarnos qué es una aventura gráfica, un poco de su historia, tenemos una intro, lo típico para que nos metamos dentro del tema, y luego pues se va de manera cronológica por años hablando de las aventuras gráficas más influyentes, ¿no? No sé exactamente cuáles fueron las razones o qué era lo que motivaba a escoger algunos juegos, porque el problema está en que hay muchísimos juegos que desde mi punto de vista debían estar en este libro y no están. Entonces, claro, te deja un poco ese sabor agridulce de no saber, de no tener referencia, de no saber por qué no está allí, y me deja un poco así, ¿no? Entonces eso es para mí la parte un poco agria. Por ejemplo, se nos habla de la leyenda de Kyrandia 1 y 2, y no se habla del 3, de Malcolm's Revenge, que es un grandísimo libro, aventura gráfica, el cierre de trilogía, algo que tenía muchas novedades en su momento y que aquí ni siquiera se menciona. Luego nos hablan de King Quest 1 y, si no recuerdo mal, de King Quest 5, pero no se habla, por ejemplo, de King Quest 7, que fue un paso importantísimo ya en la parte final de la vida de Sierra, donde pues este juego dio un salto gráfico para su momento realmente imponente. Pero King Quest 4 también fue muy importante en su momento. King Quest 2 y 3 sí eran, bueno, el 3 ya también tuvo una mejoría considerable, pero el 4, digamos, era incluso un cambio de motor para lo que fue Sierra. Luego se hablan de juegos como Echo Quest 1, pero no se menciona el 2. Entonces, no sé exactamente qué es lo que motivó a escoger a unos títulos y a otros no, porque creo que hacen falta muchos títulos. Desde mi punto de vista, hacen falta montones de títulos acá. Pero ojo. No quiero que se malinterprete que esto es un mal libro ni nada, sino que me gusta tanto el libro, la verdad, que es que desearía que ellos hubieran incluido todos estos títulos, porque me gustaría tener eso en un libro. Ojalá hagan una parte 2, honestamente creo que se lo merece, con todos los títulos que omitieron acá y más algunos nuevos, porque el libro está muy bien hecho. En cada una de las páginas te vas a encontrar con una aventura, una explicación, algunas curiosidades, algunas fotografías, una explicación, y entonces la verdad es que provoca leerlo, pero cuando tienes esos saltos un poco
tan grandes, te sientes un poco como, me hubiera encantado, no sé, conocer la evolución de esta saga, ¿no? Si me hablas de King Quest 1, háblame del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 y del 8, de modo de que yo en este libro pueda ver cómo evolucionó esta saga. Si me hablas de Conquest, háblame de los 2 para ver cuáles fueron los cambios, o sea, y así, ¿no? Entonces es como que el libro es tan bueno que te deja con ganas de más. O sea, me deja como que muchos saltos. ¿Por qué me hablas de Kyrandia 1 y 2 y no me hablas de Kyrandia 3? Pero ¿por qué si hablas de todos los Goblins? O sea, ¿es porque los Goblins te pareció mejor aventura gráfica que los otros? O sea, no sé exactamente dónde está la selección. Entonces eso es lo único que me deja un poquito así como picado con el libro, porque la calidad de impresión es soberbia, la calidad del contenido me ha gustado muchísimo. Entonces en líneas generales me parece un libro excelente, y sobre todo si quizás no eres tan fan como yo de las aventuras gráficas y tampoco necesitas que te hablen de todo, es un buen libro para que conozcas este género, muchos de los juegos más importantes, etcétera, etcétera, y creo que está bastante bien debido a eso, ¿no? Como digo, como fan de las aventuras gráficas, pues este libro pudo haber sido el libro definitivo, pero creo que le quedó debiendo un poquito. Y por último he dejado este porque este sí para mí es casi el libro definitivo. Y es por eso que me hubiera encantado que la gente de GamePress hubiera hablado de al menos el doble de juegos que habla acá. Porque el libro de GamePress está visualmente mucho más atractivo que este que te voy a hablar ahora, que es el de la guía de las aventuras gráficas. El de la guía de las aventuras gráficas clásicas. También este es de la gente de Hardcore Gaming 101. Entonces este libro la verdad es que es absolutamente imprescindible para cualquiera que le guste las aventuras gráficas. Aquí te van a hablar de absolutamente todos los juegos de aventura gráfica que te puedes imaginar, hasta como el 2000 y algo. Pero lo interesante son las aventuras clásicas, porque pues comienza por empresa. Entonces te empieza hablando, por ejemplo, de Sierra, y se centra en contarte todos los juegos que sacó Sierra de aventura gráfica. Eso es lo que me gusta. No te va a faltar, al menos yo no me he dado cuenta. Y es un libro de 800 páginas y me lo he leído todo. Pero no es un libro que es completamente en blanco y negro, y es completamente lleno de texto. Tiene algunas imágenes representativas de algún juego, siempre a blanco y negro. Y entonces es por eso que digo que ojalá el de aventuras gráficas de GamePress hubiera tenido el doble de juegos al menos. No los hubiera tenido todos, pero debido a la calidad gráfica de los colores y todo, hubiera sido un libro visualmente mucho más atractivo. Pero el de la guía de las aventuras gráficas es que te habla de todos los juegos de Sierra, pero te los cuenta de una manera que no solamente te habla del juego, del recibimiento, de cómo se creó el juego, de cuándo se ideó, de quiénes lo hicieron. O sea, es que no hay esta información completa. Luego entonces entra en LucasArts y te empieza a contar todo de LucasArts, desde Indiana Jones hasta The Dig, y por qué este juego se hizo así, de quién era el proyecto. Luego empieza a hablarte de otras empresas que evidentemente de la época que quizás no eran tan reconocidas como Revolution Studios, pero que hoy existen, mientras que Sierra y LucasArts no existen ya. Y te empieza a hablar de diferentes otras empresas, hasta que llega un poco, digamos, empresas que sacaron un juego nada más de aventura y te los empieza a nombrar ya de manera separada y explicarte un poco eso. Pero aquí vas a encontrar todo lo que te puedas imaginar. El caso de Sherlock Holmes, de su segunda parte, juegos como Innocent Until Caught, Igor. O sea, una cantidad de juegos impresionante. Aquí la verdad es que no falta nada. Estamos hablando de 800 páginas de pura información. Es un libro brutalísimo en ese aspecto. Si te gustan las aventuras gráficas, no te va a faltar nada. Y lo recomiendo al 100%. Evidentemente, no puedo decir que toda la información que esté allí sea correcta o no. Yo me fío del que hizo la investigación. No sé si me está mintiendo en algún lado. Así que yo tampoco doy por cierto que todo lo que me diga sea perfectamente real. Pero quiero pensar que sí. Y la verdad es que la cantidad de información que vas a tener aquí es prácticamente infinita. Así que yo creo que este juego se complementa muy bien, este libro, perdón, se complementa muy bien con el de GamePress, ya que pues con el de GamePress vas a tener también la parte visual y pues una información un poco más resumida. Eso sí, lastimosamente allí te van a faltar bastante juegos que desde mi punto de vista era imprescindible, donde nos habla de Phantasmagoria, pero no de Phantasmagoria 2, por ejemplo, que fue un juego que mejoró muchísimo su primera parte en muchos aspectos, pero sin embargo sí se nos habla de los 3 Gabriel Knight, que me parece bien porque los 3 son muy buenos juegos, pero no está allí. No se nos hablan de las aventuras de Tex Murphy al completo, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que, como digo, te dejan un poco así le faltó para que fuera el libro perfecto. Bien, continuando un poco con la temática, ahora vamos con lo que son los libros sobre RPG. En este caso, ambos libros son de la gente de Bitmap Books,
Nuevamente, la verdad es que hacen unos libros extremadamente preciosos y llenos de contenido, y no me podían faltar estos dos libros. Uno es el de la guía de CRPG Book, en este caso se conoce como Computer Role Playing. Son juegos de RPG de PC, que anteriormente era un poco más relacionado con el estilo de juegos tipo Baldur's Gate, Ultima, ¿no? Que se separaban bastante de lo que era el estilo japonés, y por eso hay acá una guía de rol japonesa, que es el otro libro que ven allí. Entonces vamos a iniciar con el de los libros de Computer. Aunque este libro dice Computer, la verdad es que al final del día un poco el libro mezcla todo lo que son tanto rol japonés como todo un poco, a decir verdad, y rompe un poco con lo que es el estereotipo o digamos típico de lo que se entendía por Computer Role Playing Game. Entonces básicamente aquí lo que podríamos decir es que más que nada él está hablando de juegos de rol que han salido para PC. Ahora, este es un libro que es bastante complejo, bastante gordo él. Y entonces aquí sigue como un orden cronológico, ¿no? Aquí va sacando un poco, va desde los primeros juegos que salieron hasta los más recientes. Es un libro que creo que el PDF está disponible gratuitamente, porque esto ha sido, digamos, un compendio de la comunidad. Esto ha sido un trabajo de comunidad, no ha sido de una persona que se ha dedicado a hacer esto nada más, sino que pues entre todos se hizo este libro. Y de hecho tengo entendido que se piensa hacer una revisión de este libro agregando más títulos, no sé cuándo, pero la verdad es que ya es un libro bastante gordo, y también haciendo algunas correcciones, porque algunas personas se han quejado de que algunos títulos no deberían ir en este libro. Yo la verdad es que a mí no me preocupa mucho, no me importa mucho si algún juego no debería haber ido en el libro, porque a lo mejor no corresponde exactamente a lo que él debería estar hablando, porque bueno, al final son más juegos, ¿no? Me permite conocer otros títulos, pero es un libro que nuevamente pues es un poco sobre lo que ya hemos hablado. Se va hablando un poco de los juegos que hay en el que hay de este género en PC, se va describiéndolo, se va dando un poco curiosidades, se va mostrando sus imágenes, y pues se va haciendo un paseo por lo que es toda la historia. Se explica evidentemente al inicio qué juego es, que corresponde a un juego de PC, un Computer Role Playing. Luego al final pues algunas selecciones de los autores, ¿no? Con los juegos que ellos más les gustan, cosas así. Entonces tienes un libro bastante completo en el tema, sobre todo si te gustan los RPG, donde te vas a poder empapar de lo que es toda esa historia. De hecho realmente habla desde los principios hasta hace muy poco, y el libro, como digo, creo que sigue mejorándose en su versión PDF y acomodándose, pero evidentemente yo prefiero tener algo físico, impreso. Tengo su versión PDF, pero esta me encanta. También puedes poderlo abrir, leer, ver con calma cuando no estoy frente a una pantalla. El segundo libro importante acá, y este pues es más reciente que el anterior, es el de rol japonés. Este está dedicado únicamente a juegos de rol japonés. Y en este caso no importa la plataforma en la que haya salido, simplemente de rol japonés. Entonces inicialmente pues te explica un poco, te ponen cuáles son las reglas que se considera rol japonés, e inicia dándote sigue un poco un orden, digamos, cronológico de tiempo, pero también con algunas agrupaciones peculiares. Por ejemplo, al principio habla mucho de los juegos de rol japonés de PC, no juegos que salieron en sus inicios en algunos PCs que salieron únicamente en Japón, o para IBM PC, para la X6800, máquinas un poco más oscuras y juegos que realmente no llegamos a conocer en Occidente. Luego de allí salta un poco a ciertas sagas, ¿no? Como puede ser Final Fantasy, Dragon Quest, la serie Tales, ¿no? Se concentran en estas sagas y habla de todas ellas, y una vez que ha terminado con ellas, entonces pasa, digamos, a hablar de Action RPG en general, de juegos Action RPG en general, y luego pues de otro tipo de juegos, ¿no? Como puede ser la saga Ys, por decir algo, pero ya en este caso no agrupándolo necesariamente por saga, sino pues ya un compendio de otros juegos junto con Breath of Fire, es decir, toda una serie de juegos. Entonces aquí pues la verdad es que creo que están absolutamente todos los juegos, al menos que yo tengo conocimiento, porque hubo juegos como que yo conocí, que recuerdo, con juegos como Cobra Mission, que eran juegos de rol con contenido un poco sexual. Y aquí está mencionado este juego y se hace eso, ¿no? Se menciona un poco que si el juego era bueno, si no era tan bueno, qué calidad tuvo, que si se llevó a Occidente, si no se llevó, etcétera. Entonces es un libro que en ese aspecto está bastante bien. Como pueden haber visto por las imágenes, tanto este como el anterior tienen una calidad de impresión también muy buena. Entonces acá se van a encontrar con una lectura bastante interesante. También cabe recordar que cuando ustedes compran los libros a la gente de Bitmap Books, esto les hacen llegar un PDF del libro que han comprado, pero lamentablemente estos PDFs vienen personalizados, ¿ok? Así que no lo vayan a estar compartiendo,
compartiendo, porque pues va a quedar registrado quién fue la persona que lo compartió. Pero de este modo al menos pueden también tener una versión para leer en los momentos que están en el PC y luego pues también continuarlo en físico. Así que como ven, la guía de rol japonés es uno de mis libros favoritos de mi colección. Y ahora sí hemos llegado a lo que es al final de los libros. Y en este caso es uno que acaba, el más reciente de la gente de Bitmap Books nuevamente, llamado Go Straight, The Ultimate Guide to Side-Scrolling Beat 'em Ups. Es decir, es una guía de los juegos de todos contra el barrio, ¿no? Los Beat 'em Ups que han conocido. Y este es un libro que se va en orden cronológico. Es decir, va desde considerado el primer juego de este estilo hasta lo más reciente. Creo que cubre hasta el 2020-2021. Es un libro que acaba de salir, por lo que está bastante actualizado. Y la verdad es, nuevamente, es un libro espectacular. Primero porque pues le dedica bastante al apartado gráfico, ¿ok? Siempre vas a tener, sobre todo en los juegos más importantes, imágenes completas del juego, ¿no? En todo su esplendor, así como desplegables. Dentro del libro hay páginas que se abren en 4, donde, por ejemplo, te desglosan cosas como los ítems, como los personajes, los enemigos. Evidentemente esto no se hace por todos los juegos, sino aquellos más emblemáticos, más míticos de este género. Y pues te hace un paseo, ¿no? Por toda la historia. Vas viendo juegos que hay muchos juegos acá de arcade que yo desconocía completamente. Te da un poco su opinión acerca de la calidad del juego, de cómo este juego fue influyente o no, de quién fue el creador. O sea, tiene bastante información de cada uno de los juegos y es algo que te va a traer a una época diferente. Vas a querer jugar todos y cada uno de estos juegos. Cada vez que estés pasando las páginas vas a decir, oye, me provocó jugar a este. Y de hecho me ha pasado y me he jugado varios ya de acá, y otros que no conocía los he buscado para probarlos, para conocerlos, porque la verdad es que aquí esto es una cantidad de juegos realmente impresionante. Creo que hay más de 200 títulos en este libro, y obviamente pues están los más míticos, pero también hay muchos desconocidos que valen muchísimo la pena probar, y hay series que incluso no recordaba ni que existían, y que al nombrarlo y de la manera, ¿no? Se nota que tiene pasión por lo que menciona acá. Me encanta cómo habla de ello, y cuando los veo allí gráficos voy y me busco el emulador de Super Nintendo o el de arcade y me los pruebo si no están disponibles de otra manera, como la serie de Jaleco, ¿no? Que no recuerdo cómo se llamaba esta, pero allí está, ¿no? Es un juego que salieron para Super Nintendo, vilipendiado por muchos, pero que realmente creo que visto hoy no eran tan malos, y a mí todavía me gusta mucho. Lo jugué en su época y aún me gusta mucho. Así que en Go Straight vas a tener una guía espectacular si te gusta el género, de todos los beat'em ups que han salido en orden cronológico. Por lo tanto, incluso los puedes jugar en orden cronológico para que vaya viendo su evolución gráfica y pues de contenido, ¿no? Y te vas a encontrar incluso con juegos muy recientes que yo no sabía ni que existían. Hay un juego de un estudio canadiense donde no peleas, sino que realmente lo que haces es defenderte, que no sabía que existía, y lo leí, me gustó y me lo compré. La verdad es que es espectacular el libro, lo recomiendo absolutamente. Y bueno, chicos, esto ha sido un poco una vista acerca de lo que son todos los libros que tengo. Como ven, pues creo que hay temáticas bastante variadas, bastante interesantes, y creo que son libros que merecen tener por el conocimiento que tienen, para consultarlos en todo momento. Yo sé que todo el mundo pues tiene internet y que puede conseguir todo lo que quiera allí, pero yo creo que siempre tener el libro físico en tu mano, algo allí que puedes revisar con calma en momentos pues donde quizás no estás frente a un PC, siempre viene bien. Y a mí me encanta tener este tipo de cosas, que además son puntos de conversación que puedes iniciar con amigos, hablar con ellos acerca de lo que está aquí. Y la verdad es que, bueno, nada como un buen libro. Y si es sobre una temática que nos apasiona tanto como los videojuegos, yo creo que seguramente muchos de ustedes habrán salido con algún más que interesante libro que quieran comprar, que quieran tener para su colección. Así que espero que este video, como siempre, les haya gustado, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.